Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él les dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bienvenido sea nuevamente a este su programa, Vida en Victoria. El día de hoy estaremos hablando el tema Las 10 vírgenes, que está basado en esta parábola en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y para poder desarrollar este tema me acompaña el pastor Rubén Rivera. Bienvenido nuevamente al programa Vida en Victoria. Gracias, mi hermana Damaris. Pues aquí estamos para servirles en la medida que el Señor nos vaya dando su palabra. Nuestro deseo principal es poder edificarles, traerles una palabra abundante para que traiga más vida a la vida que Dios ya les dio, y poder edificarlos y poder ser bendecidos mutuamente. Bendiciones. Así es. ¿Cómo es que representan las 10 vírgenes en esta parábola que se nos habla en Mateo 25, pastor? Están preparando una bienvenida a alguien. Me llama la atención que ya viene casado, ¿verdad? Dice al esposo. Están preparándose para una venida. Entonces hay muchas cosas. Esta parábola es bien profunda, bien complicada, pero vamos a tomar tal vez algunas cositas así muy someras, ¿verdad? Para poder avanzar, porque esto es bien extenso. Sin embargo, yo creo que es bien importante en la enseñanza principal que nos da esta parábola acerca de poder mantener aceite. ¿Qué representa el aceite para nuestras vidas? El aceite representa unción, representa poder de Dios, representa vida. Y vemos que hay dos tipos de personajes acá. Y cabal la señala la Biblia, dice vírgenes sensatas e insensatas. Para mí, una persona insensata es una persona necia, una persona que pudiendo haber hecho algo, no lo hizo, ¿verdad? Y después vinieron las consecuencias para su vida, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, o ya lo vimos, ¿verdad? En la lectura de la palabra. Y las sensatas, que estas sí fueron diligentes, tuvieron la disciplina para poder juntar una porción extra de aceite. El aceite sirve también para alumbrar lámparas, es un combustible. Veo yo que dentro de las tinieblas ellas necesitaban, o sea, era una necesidad sumamente básica el poder tener lámparas encendidas por las tinieblas que había en ese momento. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que tener encendidas las lámparas, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Claro, porque vemos cómo a través de este aceite, primero se recibe la verdad, que es a través de Cristo Jesús. Claro. Y el aceite pues también puede representar el Espíritu Santo, que nos guía y que nos da esa luz para poder llevar la palabra del Señor. Vemos, usted lo hablaba, 5 insensatas o 5 necias, 5 prudentes y 5, son 10 prácticamente, son 10. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver en este tiempo
¿Qué representa esa parábola para nosotros? Porque eso es un ejemplo de vida. Claro que sí. Fíjese que el Señor primeramente les hablaba parábolas a otras personas, a los ajenos, y dice, para que no entiendan, dice. O sea, yo no sé, o sea, hablar en parábolas para que alguien no entienda, ¿cómo así, verdad? Y después venía Él con sus discípulos y les explicaba. Entonces nosotros como discípulos del Señor tenemos cierto nivel de entendimiento en estas parábolas, ¿verdad? Tal vez alguien dirá, bueno, ¿y qué son esas vírgenes? O sea que para nosotros, esto lo que hablaba la hermana Damaris representa una gran bendición, ¿verdad? Y cuando hablamos del aceite, también hablaba acerca de la unción del Espíritu Santo de Dios, que es luz, que es combustible, que es gracia de Dios para poder caminar, para poder estar en este tiempo donde hay muchas tinieblas. Y no me refiero tinieblas específicamente a ausencia de sol, sino que tinieblas doctrinales, tinieblas de mentiras, tinieblas de error, doctrinas de error que hay suficientes en este tiempo y van a haber muchas más. Entonces, cuando hablamos del aceite de Dios que debe haber en nuestra vida, por eso la Biblia habla en Tesalonicenses, dice, no apaguéis. En otra versión dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios dice que el Espíritu Santo es un sello para nuestra vida. Entonces, si vemos, son 10 vírgenes, las primeras sensatas y las otras insensatas. De una vez las calificó la Biblia y nos habla de que la insensatez del hombre lo lleva regularmente a contristar al Espíritu Santo o a quedarse sin ese aceite, a quedarse sin ese combustible que lo puede guiar estando en este tiempo, en estas tinieblas doctrinales. Nuestra lucha al final de los tiempos va a ser doctrinal, va a ser lucha entre luz y luz, decía alguien por ahí. Hay doctrinas que parecen de Dios, pero sin embargo traen un error incluido, implícito en ellas. Entonces mucha gente puede caer en eso, pero si tenemos aceite de Dios, tenemos la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos conducirá, nos llevará, nos tomará de la mano hacia toda la verdad y no nos vamos a perder. Entonces las insensatas agarraron muy poquito del Espíritu Santo, muy poquito de ese aceite, de manera que cuando lo necesitaron ya no había. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar. Pero ¿y dónde van a buscar en tiempo de oscuridad si el novio ya estaba cerca, ¿verdad? ¿Qué problema eso de querer manejar incluso la unción de Dios? Por eso lo vamos a ver más adelante. Dios quiere que su pueblo esté prevenido, su pueblo siempre esté ardiendo. El Señor Jesús va a venir por su iglesia, pero una iglesia que esté ardiendo, una iglesia que esté viva, una iglesia que esté alumbrando, porque si no, no va a ser llevada. Amén. ¿Cómo es posible, pastor, que 5 de ellas se acomodaron? Ajá. Porque se durmieron y dijeron, bueno, está bien, esto nos alcanza, ¿verdad? Creo que, pero no es así. Y en estos tiempos también nos acomodamos, pastor, no ponemos cuidado a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Sí, fíjese que eso es un error muy común. A veces la iglesia entra en acomodamientos, y esos acomodamientos son acomodamientos de muerte. Por eso dice la Biblia, despierta tú que duermes entre los vivos y te alumbrará Cristo, porque un muerto y un muerto y un dormido se parecen. Los dos tienen cerrados los ojos, ¿verdad? Los dos no están al tanto de lo que sucede en su exterior. Entonces el peligro de la iglesia es que siendo viva, esté dormida. Ahora, ¿por qué viene el sueño? El sueño puede venir por cansancio, el sueño puede venir por estar mal vitaminado, o el sueño puede venir por simple aburrimiento, ¿verdad? Desánimo también. Entonces, o por tristeza, que también da mucho sueño, ¿verdad? Entonces, habría que examinar si la iglesia está cansada de la religiosidad o estando en la religión se durmió, ¿verdad? Y su aceite va descendiendo poco a poco. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando uno se duerme en la noche, ¿verdad? Uno no dice, bueno, me dormí exactamente a las 11 en punto. Jamás. Uno no siente ni a qué hora se duerme. Por eso este sueño es tan peligroso, este sueño espiritual es tan peligroso, porque la iglesia no sabe o no supo ni a qué hora se durmió, ¿verdad? Lo que no sabe, lo que sí se puede saber es a qué horas puede despertar,
pero ¿quién va a despertar a la iglesia? Únicamente los que tengan aceite de Dios. Por eso la palabra nos dice en el último versículo 13, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que seamos usted y yo, pastor, y todas las personas que se encuentren despiertos, ¿verdad? Glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirle por favor que no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Síganos a través de Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. El arca de Noé. Si bien es cierto, a día de hoy no hay prueba fehaciente de que esta arca haya existido realmente, sí que hay estudios sobre su posible construcción de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios en la Biblia, exactamente en Génesis capítulo 6 versículo 15, donde el mismísimo Dios ordena a Noé construir un arca de 300 codos de largo por 50 de ancho y 30 de alto, con uso de madera de gofer revestida con brea. Esta demostración fue llevada a cabo por un grupo de estudiantes de física y astronomía de la Universidad de Leicester en Inglaterra, quienes querían comprobar si una construcción tan grande y pesada podría realmente flotar. Los estudiantes ingleses comenzaron a construir prototipos sobre las medidas de codo usadas por los hebreos y egipcios. Hechos los cálculos dentro de esta referencia, llegaron a la conclusión de que el arca fue de 144 metros de largo, 14 de alto y 24 metros de ancho. Esto sería similar al tamaño de los grandes buques de carga existentes en la actualidad, tales como el grandioso Ark Royal. Además de ello, los investigadores llegaron a la conclusión de que la madera que hacía referencia a la Biblia era el ciprés, con lo cual el peso del arca vacía sería aproximadamente 1.200.000 kilos. A pesar de este monstruoso peso, el diseño del arca y el material utilizado confirman que su masa gravitacional no superaría la fuerza de flotación, haciendo que este no se hundiese. Por si fuera poco, esta gigantesca balsa con formato de caja podría soportar unos 50 millones de kilos adicionales sin llegar a tocar el fondo marino. Este peso es el equivalente al de 35.000 parejas de animales que en un estudio previo se determinó necesitaban ser salvados por Noé. La conclusión de los ingleses es que un barco de este tamaño y peso sí que podía flotar con dichos animales dentro. El estudiante Thomas Morris, de 22 años, explica que no trata de probar la existencia del arca, sino comprobar que los parámetros dictados por Dios realmente funcionan. Estoy convencido de esto. El que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Usted lo puede verificar en Filipenses 1:6. Pastor Rubén, cuando vemos esta parábola de las 10 vírgenes, ¿cómo es que se va enfocando en el carácter del cristiano? Claro, vemos nosotros que esto es tan real, ¿verdad? Es una parábola muy actual. Yo sé que tiene un cumplimiento profético también, pero vamos a hablar sobre la actualidad, y es el hecho de una iglesia que por ser insensata, ¿verdad? Insensatez es sinónimo de necio. No se preparó para esta venida, para este encuentro con el novio, no preparó su corazón, no preparó su ánimo, contristó al Espíritu Santo. Y esto dice la Biblia, en el final del texto dice que nosotros debemos velar para que ese día no nos sorprenda. Entonces yo entiendo dos cosas acá, que a esta iglesia, estas 5 vírgenes insensatas, como que tuvieron un sueño, se acomodaron, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden provocar el sueño, y ellas dijo, bueno, como tarda mucho el novio, no importa, aunque no vayamos bien preparadas. Pero segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, dice esta versión de las Américas, si según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, muchos creen que es tardanza, pero tal vez lo que el novio estaba esperando, miremoslo así,
es que ellas se preparaban con más aceite, porque el día iba a venir, el día del encuentro con el novio iba a venir, pero si ellas no tenían suficiente aceite, sus lámparas no les iba a aguantar para la espera. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo viene Cristo Jesús, Señor nuestro? El día y la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene. Si vino al encuentro de dolor, ¿verdad?, donde vino a pagar con su sacrificio nuestra salvación, ¿cómo no va a venir a traer lo que Él compró ya con su sangre? Ahora, ¿cuándo va a venir? Eso muchos dicen que se tarda demasiado, pero lo que pasa, como explica este texto, es que el Señor está esperando que la mayoría de los hombres, o que todos, se arrepientan y busquen al Señor. Entonces, mientras se arrepienten todos, los que ya tenemos lámpara, los que estamos ardiendo en este momento, debemos mantener el aceite para ese momento del encuentro con el Señor. La iglesia, en Hechos capítulo 2, 1 en adelante, no empezó apagada, empezó ardiendo, llena del fuego, llena de la presencia de Dios. O sea, y si así empezó, así debe terminar también, llena del fuego, llena del aceite de la unción de Dios. Pero el sueño puede venir en algún momento, y el problema es, como les decía hace un momento, que uno no siente en qué momento exacto se va a dormir. Uno no puede decir, bueno, a las 11 menos 5 me dormí. No. Uno se durmió y hasta el otro día sabe cuándo despierta nada más, pero no sabe cuándo se durmió. Entonces, el peligro de la iglesia en este momento es que no sabe en qué momento se durmió o se va a dormir. Por eso dice la Biblia que estemos velando y orando para no caer en tentación. La tentación no es caer tanto en pecado, la tentación es de abortar ese llamamiento que nos lleva hacia en la espera del Señor Jesús. Ese aborto, que puede ser un aborto demasiado trascendental, nos puede traer muerte a nosotros mismos por no esperar al Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener, dice la Biblia, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y no falte ungüento, no falte aceite sobre tu cabeza. O sea, dos cosas está pidiendo el Señor: que tus vestiduras sean blancas y que no falte aceite. Entonces, de toda cosa buscada, busquemos unción, busquemos aceite. ¿Qué es lo que puede reprimirnos o puede quitarnos nuestro aceite? Hay muchas razones, así como hay muchas razones por las que una persona se puede dormir. Sí, y es que cuando hablamos de la iglesia, pastor, estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Porque somos su templo, morada del Espíritu Santo. Vea acá, dice que a la medianoche fue oído el clamor, un clamor, ¿verdad? Donde decían, aquí viene el esposo, pero ¿quiénes fueron las que dijeron esto? ¿Quiénes fueron las que proclamaron esto? Fueron los enviados para avisar. Para avisar, pero eran los que estaban velando, eran los que tenían aceite en su lámpara, ¿verdad? Fíjese que yo lo veo como los ministros, ¿verdad? ¿Cuántos ministros hemos oído que dice, Cristo viene pronto, prepárate? Esos son los que están avisando, iglesia, ¿verdad? Los ministros, bueno, si puedo decir esto, ¿verdad?, son los que equipan a la iglesia, según Efesios 4:13, fueron los que preparan a la iglesia. Los ministros saben preparar a la iglesia y avisarle: prepárate, iglesia, Cristo viene, Cristo viene. Esa alerta ya es un llamamiento a que no falte ese aceite en el corazón, no falte ese aceite en la iglesia, porque de lo contrario, una iglesia sin aceite mora en tinieblas, y cualquier cosa puede pasar estando en tinieblas. Se puede uno tropezar, se puede uno caer. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés había 3 luces. La primera luz en la entrada era la luz natural del sol, pero al anochecer podía quedar en tinieblas. En el lugar santo estaba la luz del candelero, así como este que tenemos acá, ¿verdad? Y este candelero alumbraba donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el altar del incienso. Pero en el lugar santísimo estaba la Shekinah, la luz de Dios. O sea, alumbraba todo. Entonces, a lo que me quiero referir es que en todo el transcurso del tabernáculo siempre hubo luz. Siempre hubo luz, o siempre debería de haber luz. Nosotros, como tabernáculo del Señor, ¿verdad?, como templo y morada, como dijo mi hermana Damaris, ¿verdad?, somos templo y morada del Espíritu Santo. Debe haber luz, porque si no hay luz, nosotros podemos tropezar en nuestra vida misma. Y dice el mismo texto, dice que si lo que hay en vosotros es las tinieblas, las que hay en nosotros que parecen luz, ¿verdad? Imagínense cómo serán las tinieblas, las verdaderas tinieblas. Entonces tenemos que cuidar de que no falte luz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser. Por eso la misma palabra en el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, hoy. Pero dice
y lumbrera mi camino. Siempre hay luz, y la luz es a través del aceite, de la unción de Dios. Lo peligroso es cuando bajan los niveles de aceite en nuestra vida. Ahí estamos corriendo un peligro muy grave. Sí, y vemos, pastor, que en esta parábola Jesús dice que el novio no llegó a la hora esperada. Entonces ahí está, porque no llegó a la hora que dijeron, bueno, este poquito de aceite me va a alcanzar, pero no alcanzó. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Y muchos nos acomodamos. Sí, y es que como volvemos al texto ¿verdad? Algunos tienen por tardanza. ¿Y cuándo va a venir Cristo? Si desde hace 2000 años que están anunciando y no hay modo que venga. Pero Él va a venir, de que viene el Señor. Pero no nos confiemos, iglesia. Ponga atención a los ministros que te pastorean. Están anunciando que Cristo viene. La misma naturaleza está anunciando que Cristo viene. La misma naturaleza está gritando que Cristo viene. Así que prepárate, Cristo viene. Así es. Vemos Mateo 24:42, donde nos dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Quiero pedirle una vez más que nos acompañe a nuestro segmento Una ventana al mundo cristiano. Ya regresamos. A su padre le dijeron que mejor terminara con la vida de su hija. También las expectativas y la esperanza eran, por decirlo, nulas, y estoy hablando de una manera positiva. Su padre, que había creído total y absolutamente en el hombre, veía cómo en un momento de su vida perdía todo el control de lo que estaba sucediendo, y Dios le mostraba que tenía un propósito y un plan. Elizabeth Sánchez es la invitada que tenemos para esta edición, y nos va a contar no solamente la historia tan milagrosa de su vida y su desarrollo, sino como de ahora, hoy, cosecha éxitos tanto en lo secular como en muchos lugares más, y además de eso, cómo ella está alcanzando lugares en lo secular que tal vez otras personas no lo están viendo. Yo quiero agradecerte, Elizabeth, por estar con nosotros acá. Qué placer conocerte y qué placer conocer tu historia. ¿Qué se siente saber que Dios tiene algo tan grande con uno? Bienvenida. Wow. Yo primero quiero agradecerte por esa entrada tan magistral que has hecho. ¿Cómo entendiste la esencia de la historia? Por eso estás aquí, porque me impactó realmente conocer tu historia. Naciste y los médicos dijeron, no tiene sentido que viva, lo mejor es que muera. Pero tu familia dijo, no va a ser así, vamos a creer, vamos a hacerlo y va a ser posible. ¿Qué piensas de ese momento de tanta fe de tu familia? Bueno, es que mi familia antes de tenerme no tenían fe. Eso fue lo duro. ¿La fe vino con vos? La fe, exacto. Ellos tuvieron que construir su fe viéndome a mí tan mal. Yo digo que a veces Dios, bueno, a veces no, Dios siempre te está dando tantas oportunidades para que tú te acerques a Él. Y nosotros, por siempre querer hacer nuestra forma y nuestra manera de pensar, no lo dejamos a Él actuar, porque somos tan tercos. Y eso mismo fue lo que ocurrió con mis padres. Ellos querían seguir construyendo su vida profesional sin Dios. Y Dios los tuvo que tocar con mi nacimiento para que ellos pudieran ver y tener un poco más de compasión por aquellos que a veces ellos no notaban que tenía alguna diferencia. Para mis padres, ver cuando yo pasé el acoso cambió también su vida por completo, porque ellos nunca pensaron que yo, con todas mis cualidades artísticas, iba a pasar tanto acoso por no tener otras cualidades. Muy mal, sí. ¿Qué fue lo peor que pasaste en ese momento? Lo peor que pasé fue que me encerraban en los baños y me apagaban las luces. Y me decían que yo no valía como persona. ¿Y llegaste en algún momento a creerte eso? Me lo creí desde el primer momento. Yo me creí que yo era fea, porque me llamaban que fea. Me decían que yo no era inteligente. Yo me acuerdo que yo no podía terminar los trabajos y me ponían una silla a mirar a la pared. Y hubo una vez que yo miré en una persiana y yo le dije al Señor, después de tanto llorar, yo le dije al Señor, Dios mío, ¿por qué tú has querido que pase por todo esto?
ya si yo sé que yo tengo algo mal en mí, porque todavía en ese entonces nosotros no sabíamos, digo nosotros en familia, mi padre ni yo sabíamos que tenía una discapacidad. Nosotros nos vinimos a enterar de mi discapacidad cuando yo empecé a hablar con los psicólogos, y los psicólogos me empezaron a chequear. Pero yo sentía que algo en mí no estaba funcionando, no como persona, como estudiante. Pero a mí el trato que más me dolió fue el no ser aceptada como ser humano. Por eso ahora yo soy esa vocera, porque yo no tuve esa voz, digo después de mis padres, yo no tuve esa voz que me guiara y me dijera, te queremos, vales para esto. Yo no la tuve. Yo no la tuve porque Dios a mí me estaba preparando para que yo lo fuera. Wow. Y quiero también que le hables a niños, adolescentes, personas adultas también, que conocen ahorita el dolor y las heridas del acoso, del bullying, como vos lo recibiste, para que lo puedan enfrentar. Bueno, yo creo que el proceso de la fe uno no lo puede imponer. Yo creo que eso es Dios quien te lo va trayendo, y a veces Dios te lo trae en el momento más indicado, cuando ya estás bien en el piso, que ya no puedes más y tus fuerzas no dan más. Dios te deja darte esos buenos cabezazos, como digo yo, para decir, aquí estoy yo. Yo lo que le digo a las personas es que no dejen que llegue ese momento de que te deje el cabezazo más grande para decir, Dios, ayúdame. Hazlo ahora. Dile, Dios, entra a mi vida y cámbiala por completo, porque gracias a ti es que yo he podido lograr todo. Yo invito a cada persona que acepte a Dios en su corazón, porque su vida va a cambiar por completo como pudo cambiar la mía. Y lo único que quiero es que sigan resplandeciendo ese amor. Y aquellos padres que tienen, o jóvenes o niños, porque también los padres tienen sus problemas y sus cuestiones, seguir hacia adelante, seguir enfocado en su llamado y seguir queriendo que Dios siga alumbrando sus vidas, aún con el pasar de los tiempos, que a veces decimos el por qué nos pasó esto, pero el por qué tiene un hecho. Y el hecho es que muchas maravillas del Señor van a venir a tu corazón. Yo creo que lo más lindo es poder tener un corazón puro para seguir transmitiendo ese mensaje. Porque qué lástima yo estar aquí sentada contigo hablando por hablar y no decirlo de corazón. Claro. Tú no lo hubieras ni sentido y tu forma de cara no fuera la que estoy viendo yo ahora, porque yo sé que tú estás sintiendo que yo lo digo de corazón. Así que lo más lindo es hacer todo de corazón, porque uno nunca sabe las demás almas y las demás puertas que se te pueden abrir. Sos una muestra de la fe de gente que en aquel momento, yo creo que cuando nacieron no tenían idea, cuando naciste, a dónde iban a llegar ni dónde están. Ahí son tus papás. Y de verdad les admiro mucho como familia, y espero en Dios que nos podamos seguir viendo cuando tu carrera siga en aumento, como va aumentando todos los días. Como lo sé. Gracias. Gracias, Elizabeth, por habernos acompañado, y gracias también a ustedes por estar con nosotros. El mensaje más importante que nos da el Señor Jesucristo a través de esta parábola es que su venida debemos de estar preparados con nuestro aceite y con nuestras lámparas encendidas. Agradecemos su permanencia en este su programa Vida en Victoria. Vemos cómo significa el aceite y qué importancia tiene, pastor, en las lámparas de estas 10 vírgenes. Fíjese que eso es tan importante, que es a nivel de vida o muerte. Entonces hay que brillar, hay que amar en extremo. Yo encontré una definición de adoración, y es amar en extremo. Cuando yo amo en extremo, me guardo, me cuido y me lleno del que amo. Pues, fíjese que yo estaba leyendo ese texto que dice en el versículo 25:12, pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Entonces, estas vírgenes insensatas nunca fueron conocidas por el Señor. Ahora, ¿por qué no fueron conocidas? Porque nunca tuvieron relación. Entonces, una característica de la iglesia que se va a ir con el Señor, ¿verdad?, es que el Señor la conoce y que la iglesia conoce al Señor. Ahora, viéndolo así a nivel de esta palabra conocer,
se refería más que todo en el Antiguo Testamento, dice de una relación sexual entre una pareja. Eso se llamaba conocer. Y conoció a Abraham a Sara y concibió y ella dio a luz a Isaac, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, no hablando así a ese nivel humano, ¿verdad?, sino que la relación, la comunión con Dios, la oración, el sometimiento, va a permitir que el Señor nos conozca y que nosotros conozcamos al Señor, para que al final de los tiempos Él pueda decir: venite, yo te conozco, ¿verdad? Eso se ve en Apocalipsis 3:20, cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o sea, si alguno quiere tener comunión, abre la puerta y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no sería más fácil decir: y cenaremos juntos, porque dice: yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, lo que quiere decir es que el Señor nos va a compartir de su vida, de su gracia, su favor, su misericordia, y nosotros pues le vamos a compartir al Señor pues la adoración, la alabanza, la honra, el mérito, ¿verdad?, al Señor. Entonces, esa comunión es una comunión íntima. Ahí hay conocimiento de Dios. Por eso es que nadie en el final de los tiempos puede decir: Señor, yo te conozco, si nunca oró, si nunca se sometió, nunca guardó un ayuno, nunca adoró a otro nivel que el Señor le estaba demandando, sino que se conformó a una religión. Ahora, ¿por qué se conformó a una religión? Porque es más fácil, no demanda mayor cosa, ¿verdad? No demanda mayor cosa estar en una religión, es solo cumplir ciertos ritos y ceremonias, pero en el Señor sí. Dice Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Una de las principales es darle el corazón al Señor, y eso demanda que nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor, y que el Señor tome autoridad sobre nosotros y Él decida qué hacer con nuestra vida. Eso es lo que muchos no quieren pagar. Ese es un precio que hay que pagar. Es una carrera donde Pablo mismo dijo: Dios dice: yo corro de tal manera para alcanzar el premio, su premio de llamamiento, no sea que yo, siendo heraldo, venga a ser reprobado. Aún ministros de Dios que una vez fueron usados, llenos de Dios, en algún momento podrían salir reprobados porque se les apagó su lámpara. Se recuerda de Pedro, Juan y Jacob. Dice que ellos estaban orando en el Getsemaní con el Señor, pero de tanta era la tristeza que se durmieron. Se durmieron y no siguieron orando. Cuando el Señor regresó y los encontró durmiendo, les dijo: miren, velad y orad para que no entréis en tentación, les dijo. Ellos no velaron por el cuerpo de Cristo. Ministros que no velan por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso va a ser demandado también. Así que tengamos cuidado con el excesivo sueño, el acomodamiento religioso que puede venir sin que nosotros lo sintamos, ¿verdad? Es que buscar al Señor cuando está el proceso de desánimo y no querer tener ningún tipo de comunión con Dios, eso pues es difícil y ha de ser doloroso poder volverse a levantar, ¿verdad? Pero cuando uno ama al Señor con todo el corazón, pues no permite que esa puerta se abra, ¿verdad? Sino que a través de la oración y la búsqueda de la palabra, pues uno puede salir de ese estado. Estaba viendo que en esta parábola del aceite de las vírgenes prudentes, pues viene a representar un modo de vivir correctamente y la obediencia que uno puede tener hacia el Señor, ¿verdad? Porque si Él nos invita a que podamos leer su palabra, tener una comunicación constante con Él, ser obedientes, es que a través de la obediencia hay bendición, pastor. Claro que sí, cuando nosotros obedecemos somos purificados, somos limpiados, somos bendecidos, y el hecho de ser desobediente nos vuelve necios, nos volvemos insensatos, así como estas 5 vírgenes que no guardaron, no prepararon su aceite. Ahora, podemos ver también que muchos, aún teniendo aceite y debiendo estar brillando, por ejemplo, en una lámpara, cuando la lámpara no se despabila, ¿verdad?, no se le quita la suciedad alrededor, la lámpara no puede brillar a plenitud. Hay mucha iglesia que está dormida, o bien está a punto de dormirse, o que su lámpara está a punto de apagarse porque nunca se ha despabilado. Eso se llama ministración. Entonces hay despabiladores especialistas que lo hacen a uno avivarse. Por ejemplo, número 1, los problemas, ¿verdad? ¿Cuándo clama más una persona? ¿Cuando está sana o cuando está enferma?
cuando uno está enfermo, ¿verdad? Cuando hay un diagnóstico de cáncer, cuando hay un diagnóstico de diabetes, uno dice, Padre, ayúdame, auxíliame, y uno empieza a buscar a Dios. Miremos esta etapa que pasó de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente clamaba, se hincaba hasta en las calles. ¿Dónde está eso ahora? Ya no se ha visto. Se miraba por televisión, mirábamos nosotros que pasaba, la gente orando, levantando sus manos. Eso se acabó. Qué lamentable que el ser humano necesite tiempos de tribulación para avivarse, ¿verdad? No debería ser así, pero sin embargo, aún por esa misma misericordia, por eso dice la Biblia en Romanos, ¿verdad?, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a los que conforme a su propósito han sido llamados. La misma pandemia ayudó a definirse a muchos. En la pandemia se fueron al mundo, otros se apegaron más a Dios, otros clamaron más a Dios. Y qué tremendo que sea necesario ese tiempo de prueba, pero la prueba lo purifica a uno, según dice 1 Pedro 1:8. Vuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice, sea hallado en alabanza y gloria, porque el oro es el material, es el elemento que se funde a mayor temperatura, pero entre más se calienta el oro, más se purifica, y nosotros valemos más que el oro. Nuestra fe vale mucho más que el oro, ¿verdad? Definitivamente. No hay duda de que la parábola de las 10 vírgenes es un símbolo alusivo a todos los eventos relacionados al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar preparados como templo y morada del Espíritu Santo, como iglesia que somos, debemos de estar preparados. Quiero invitarle nuevamente a que nos acompañe a nuestro segmento Consejo de la Semana. Esperamos que usted no se mueva y nos puede seguir a través de Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y, como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Solo una tumba está vacía. Comparte su historia.
Agradecemos tu sintonía a este programa que esperamos que sea de mucha bendición. Te invitamos a que nos sigas siempre en Vida en Victoria, Guatemala, a través del canal de YouTube. Y estamos hablando en este tiempo, ¿verdad?, en este programa tan especial, acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que es sumamente sustanciosa en cuanto a conocimiento que nos puede brindar. Nos habla acerca de una alerta para la iglesia de este tiempo, una alerta porque Cristo viene pronto y nos invita a poder siempre tener nuestra lámpara ardiendo, pero una lámpara no puede arder si carece de aceite o no tiene suficiente aceite. Por lo tanto, nos llama a la reflexión, a ver que podamos estar alerta para tener siempre lleno nuestro tanque de aceite para poder brillar en el momento del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermana Damaris, estamos en este tiempo compartiendo con ella este hermoso tema y sabemos que está haciendo de gran edificación para su vida y para nuestras vidas también. Así es, como vemos que nos habla el Salmo 40, Pastor Rubén, dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vemos cómo a través de este salmo el Señor también nos da palabra, ¿verdad?, de que tenemos que seguir adelante, manteniéndonos firmes, a pesar de los problemas que podamos estar presentando. Que venga desánimo, que venga todo lo que venga, pero que nuestra fe siempre esté puesta en el Señor, a través del Espíritu Santo de Dios. Sí, mi hermana, lo que pasa es que a veces nosotros, lo que decía hace un momento, ¿verdad?, cuando clama más la iglesia, cuando está bien o cuando está enferma, cuando está dolorida, cuando ha perdido a alguien. Regularmente la iglesia clama más cuando está en apretura. Y Dios no quisiera que fuera así. Dios no quisiera, yo creo, Dios es un Dios tierno, amoroso y no quiere que su iglesia sufra, pero esto la va a despabilar. Esta lo va a hacer buscar más de Dios. Él quiere ungirnos, dice la Biblia: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Eso es, pero regularmente no somos tan diligentes. O sea, esta parábola nos llama a ser diligentes, no insensatos, ¿verdad? A nosotros a veces somos más diligentes con nuestro vehículo, revisamos su nivel de aceite, nivel de gasolina, nivel de frenos, nivel de todo eso, pero debíamos de hacernos un autoanálisis, ¿verdad?, de cómo está nuestro nivel de aceite. Una de las maneras de analizarnos muy eficaz es a través de la Santa Cena. 1 Corintios 11, dice la Biblia: examínese cada uno a sí mismo, dice. Examínese para no ser juzgado con los incrédulos. Quiere decir que yo tengo que ver, ¿estaré brillando? ¿Cómo ha estado mi caminar en este último día? ¿Cómo me he estado portando? ¿Será que brillo? ¿Todavía me quebranto delante de la presencia de Dios? ¿Todavía su palabra me conmueve? ¿Todavía lloro cuando el Señor me toca? ¿Todavía hay hambre de buscarle? Yo creo que si permanecen esas cosas, o sea, si todavía tienes hambre de buscar a Dios, tienes hambre de la palabra, quiere decir que tu aceite está en un buen nivel. Pero si tú dices: no, ya me aburre lo que hablaron, voy a cambiar este programa Vida Abundante, mejor me voy a buscar otro, ahí estás mal. No, ahí yo creo que tu vida está demandando aceite con urgencia. Ahora, ¿quién es el que te va a proveer de aceite? Mi hermano, es algo tan sencillo. El aceite viene de Dios, pero Dios utiliza a siervos, ministros de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero dice: unges mi cabeza con aceite. O sea, ¿quién es el que te va a ungir de aceite? Tu pastor. Jehová es tu pastor, pero hay delegaciones pastorales para que unjan con aceite tu vida. O sea, no te van a ungir con un aceite natural, porque el aceite natural ahora pues lo utilizamos según Santiago capítulo 5:13 para ungir enfermos, ¿verdad? No es como antes. El aceite servía para ungir reyes, para ungir el tabernáculo de Moisés y muchos otros usos. Pero en este tiempo esto es espiritual, esto es simbólico, ¿verdad? Alguien pone la mano sobre tu vida y te unge para que tú puedas brillar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un despabilador. ¿Para qué? Para que tu lámpara, aunque tenga aceite, no se apague, no se opaque
aunque sean fuertes las circunstancias. Dios quiere que brillemos, Dios quiere que brillemos, que ardamos de amor. Entonces, una manera de conseguir aceite en este tiempo es que te unja tu pastor, que ore tu pastor, tu líder espiritual. Número 2, que tú solo entres a tu cuarto y dice la Biblia, cierra la puerta detrás de ti y el Dios que te ve en lo secreto te responderá en público. Otra es el ayuno. El ayuno es tan tremendo porque rompe cadenas de opresión, dice la Biblia, según Isaías 58, ¿verdad? Rompe cadenas de opresión. Otra cosa, la alabanza. En la alabanza está representada el león de Judá. Judá significa alabanza. Y el león de Judá come carne. Cuando tú estás adorando, alabando, tu carne está siendo consumida, tus complejos están siendo consumidos y eso despabila tu lámpara para poder brillar delante del Señor. Así que busquemos aceite. Así es, igual como el Salmo 42 nos dice, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Verdaderamente nosotros cuando estemos en un momento difícil es de clamarle al Señor y pedirle que por favor nos dé esa misericordia, ¿verdad? De poder estar alabándole constantemente, día con día, no importa qué problemas nosotros podamos presentar, pero alabémosle al Señor con gozo. Esa relación que podamos tener con Él. Pastor, nosotros estamos ya por terminar nuestro tema el día de hoy, que nos viene a hacer una reflexión de búsqueda al Señor, de esperar ese día que viene el Señor. No se sabe en qué momento puede venir, pero tenemos que estar preparados con pensamientos, con palabras y con obras. Tenemos que caminar íntegramente, guardando siempre nuestro testimonio. Vamos a orar por las personas que nos están viendo en este momento, Pastor. Amén, privilegio poder orar por ustedes, mis hermanos, hermanas que nos están sintonizando. Y si tú no tienes aún a Cristo Jesús, hoy es la oportunidad de buscarle mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está presto, dice. Y si tú eres un hijo de Dios, pero has bajado tu nivel de aceite, tu comunión con Dios, ya no adoras, ya no alabas, pues hoy es tiempo de poder pararte en los caminos, dice Lamentaciones, y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Tú no empezaste así, tú empezaste lleno de Dios, lleno de la misericordia, del amor, de la gracia, del favor. Vuelve a esos tiempos, vuelve a esos caminos que dejaste, vuelve otra vez a arder. Dios quiere que tú ardas, que tengas en este tiempo luz, porque tú eres luz para este mundo que está en tinieblas. Así que te invito a que cierres tus ojitos también y puedas decirle: Señor, hazme brillar nuevamente como al principio. Ya no quiero estar en tinieblas. Tú, hijo de Dios, no eres un hijo de las tinieblas, no eres hijo de las tinieblas, eres hijo de Dios. Por tanto, debes brillar, debes de tener la naturaleza de Dios, que es luz. Dice la Biblia que Él habita en luz inaccesible. Así que eso se consigue a través del aceite. Así que vamos a orar. Y si tú no tienes a Cristo, pues hoy puedes recibirlo con todo tu corazón. Puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón para que tú entres en él y me cambies. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Yo declaro que en ti soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, vengo orando también, Señor, por aquellos siervos, aquellos hijos tuyos, Dios amado, que en algún momento estuvieron brillando, estuvieron llenos del aceite, pero últimamente lo han perdido, se han dormido, se han acomodado. Yo te pido, Señor amado, que puedan ser avivados con tu Santo Espíritu, que puedan brillar como al principio, Señor, que su aceite, oh Dios, no se termine. Llénalos en esta hora de tal manera, oh Dios, que puedan seguir brillando, que puedan estar preparados para el próximo encuentro con tu presencia. Los bendecimos y te damos gracias por este tema, Señor, que nos establece, que nos hace despabilar nuestras lámparas para que brillemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted ha hecho esta oración de fe, no dude en contactarnos y síganos a través de YouTube Vida en Victoria, Guatemala. Que el Señor le bendiga y le guarde, y hasta la próxima. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Pastor Rubén, muchísimas gracias. Gloria a Dios. Bendiciones.
Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.